nombre es Ángel Gabriel Díaz Sánchez y quiero presentarles a ustedes esta nueva serie de contenidos que tiene que ver con educación en bioquímica. Este canal se llama Bioquimízate y tiene que ver con enseñar a las personas, principalmente al público joven, al público estudiantil, a ver la bioquímica de una manera más sencilla, más fundamental, que les pueda servir junto con sus clases a comprender este apasionante y complejo a la vez campo de las ciencias. Entonces yo voy a presentar una serie de videos que tiene que ver con diferentes temas de la bioquímica. Vamos a ir desde temas muy básicos a temas muy complejos, el uso de herramientas muy básicas para generar conocimiento en el área de la bioquímica, al uso de instrumentación y de técnicas muy sofisticadas y avanzadas que actualmente se están utilizando. Entonces quiero que me acompañen durante esta serie de videos de media hora aproximadamente, en donde se van a puntualizar algunas de las cosas más importantes de cada uno de los temas que seguramente ustedes están revisando con sus maestros en sus clases. También va dirigido al público en general que quiere conocer un poco más acerca de este campo, qué es, para qué sirve, cómo podemos utilizarlo para resolver problemas. Bueno, pues también es una invitación para que nos acompañen y nos hagan sus preguntas y sus sugerencias. Muy bien, entonces en este primer video quiero presentar a ustedes una breve introducción a la bioquímica. No es muy extensa, ni pretendo que lo abarca todo lo que es la bioquímica. Es una introducción al material que vamos a estar revisando. Lo que sí, antes de iniciar, antes de dar inicio, me gustaría darles las razones que queremos abordar en esta serie de contenidos, los objetivos, las metas de estos contenidos son, primero que nada, presentar información de manera muy clara del ámbito de la bioquímica. Si nosotros entendemos las cosas, es más fácil después memorizarlas, es más fácil después poderlas utilizar y recordar. Entonces, es bien importante que se entienda de manera muy clara los conceptos, los problemas, las incógnitas que existen en este campo. El otro es reforzar una cultura científica entre los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es para nadie un secreto que en las redes sociales hay una gran cantidad de contenidos diversos de todos los ámbitos, de los ámbitos culturales, educativos, y qué bueno que lo hay. Entonces, en ese sentido, nosotros también queremos reforzar una cultura científica, es decir, que piensen como un científico los jóvenes para que en un futuro ellos puedan dar soluciones a problemas a los cuales seguramente nos vamos a encontrar. Y la otra es inspirar a las personas para que traten de buscar explicaciones del mundo natural. El conocimiento surge la mayoría de las veces de una pregunta, de una curiosidad. Alguien observa un fenómeno y se pregunta cómo es que ese fenómeno ocurre, y entonces empieza a formular una serie de hipótesis que somete a experimentación para entender el mundo natural. Pues nosotros queremos eso, queremos inspirar a la gente, a los jóvenes, para que busquen, cuestionen el mundo natural, para fomentar después un pensamiento crítico acerca de lo que es la ciencia. Y finalmente, pues reconocer la importancia de lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y aplicarlo en la vida diaria para resolver problemas. Esto es vital, poder llevar del salón, de las aulas, lo que aprendemos, lo que sabemos, llevarlo a resolver problemas de la vida diaria. Y bueno, mi formación tiene que ver con la química y tiene que ver con la bioquímica. Es por eso que me animé a hacer contenido en esta área. Es un área en donde tengo pues un extenso entrenamiento, y digamos que quiero compartir mi forma de ver las cosas con ustedes.
Y pues se preguntarán, ¿por qué estudiar la vida? ¿Por qué es importante estudiar la vida? Y la respuesta es muy evidente, porque a donde quiera que nosotros volteemos a ver en este planeta, vamos a encontrar vida. Si estamos en una selva, si estamos en un pantano, si estamos en un océano, en un desierto, vamos a ver que la vida es infinitamente, casi infinitamente diversa. Hay una gran diversidad de formas biológicas, de geometrías, de funciones biológicas. En los diferentes nichos ecológicos vamos a encontrar diferentes geometrías, diferentes adaptaciones de los organismos. Entonces, en sí, por solo ese hecho de encontrar vida donde quiera que volteemos, pues es interesante, es curioso entender cómo es esta vida y cómo es esta diversidad de la vida y para qué sirve la diversidad de la vida. La biología es el campo que tiene por objeto estudiar la vida. Déjenme prendo el claro. Entonces, la biología es la disciplina, el campo es una ciencia dura que se encarga de estudiar la vida en términos estructurales, en términos de las partes de los organismos vivos, en términos de la dinámica, cómo se mueven estas partes y cómo colaboran estas partes entre sí de forma concertada, de forma sincronizada, para dar cuenta con las diferentes funciones de los organismos vivos, y también tiene que ver con la dinámica y la evolución de las poblaciones. Y hay otras disciplinas que tienen que ver con el estudio de la vida, y la bioquímica es una de ellas. La bioquímica se encarga de estudiar a nivel molecular la diversidad biológica y la diversidad de la vida que existe en todos estos organismos que vamos a encontrar en el planeta. Es decir, cómo se transforma la materia viva, cómo transforma los organismos, la materia con la que interaccionan. Todo eso tiene que ver con la bioquímica. Y bueno, también podemos encontrar vida no solo en el mundo macroscópico, sino en el mundo microscópico, en organismos diminutos. Aquí les presento una micrografía electrónica de un gusano de harina, en donde se ve un acercamiento a muchas amplificaciones que le hicieron de la cabeza del gusano. Se ven detalles muy básicos, elementales de la cabeza. Se ve que tienen estructuras definidas, tienen una boca, tienen ojos, tienen una cara. También, si nosotros nos amplificamos una imagen o de una muestra de un charco de agua, una gota de agua, podemos ver la gran diversidad microbiana que existe. Existe un mundo microbiano en las muestras macroscópicas que nosotros vemos todos los días. Entonces, en sí, ¿en qué estamos interesados nosotros? Bueno, hay un mundo macroscópico que es evidente, pero también hay un mundo microscópico que no podemos ver a simple vista. Entonces, tenemos que utilizar otras herramientas para poder ver lo que está pasando en el mundo microscópico. Y no estoy hablando precisamente de microscopios, sino de unas técnicas que concertadamente se llaman técnicas analíticas o técnicas biofísicas o físicas, que me permitan ver este mundo micro, este mundo que está a una escala muy pequeña comparada con el mundo que sí podemos ver. Entonces, acá les presento una gota de agua, una pequeña gota de agua sobre una hoja de pasto, y podemos ver que no vemos el mundo macroscópico típico que siempre vemos, pero si pudiésemos ver lo que hay ahí entre esta gota de agua y el aire, veríamos un mundo un mundo molecular, un mundo repleto de moléculas que están interaccionando entre ellas. Entonces, nosotros estamos interesados en saber cómo son estas moléculas, qué hacen estas moléculas, cómo interaccionan las diferentes moléculas, y en especial énfasis con las moléculas asociadas a la vida. Pues hay algunas disciplinas, no son todas, que tienen que ver con estudiar la biología. La bioquímica, como ya les mencioné, estudia la vida a nivel molecular, es decir, las moléculas que los componen,
y las transformaciones que sufren estas moléculas, átomos, iones, partículas que componen a la vida. También la biología celular se encarga de estudiar la vida desde un nivel celular, es decir, como un conjunto celular concertado en donde tiene diferentes partes y estas partes funcionan de manera orquestada para dar esta unidad fundamental de la vida que se llama célula. Y cómo otras células interaccionan con otras células también tiene que ver con eso. La fisiología es el estudio también de la vida mediante la observación o entender cómo son las funciones biológicas de los seres vivos y cómo están relacionadas estas funciones biológicas con las partes que componen a los seres vivos. La biología molecular, que en realidad es muy parecido a la bioquímica, es decir, están en una frontera, en una línea muy delgada sus campos de estudio, también tiene que ver con el estudio de la vida a nivel molecular. La diferencia con la bioquímica es que la biología molecular está interesada en entender también con las diferentes relaciones recíprocas que existen entre las macromoléculas, como el DNA, las proteínas, el RNA, las membranas biológicas, etc. Entonces vamos a estar estudiando la bioquímica, pero vamos a ir a un punto más allá de la bioquímica, es decir, vamos a estar en las fronteras de estas 4 disciplinas, abordando temas diversos de estas 4 disciplinas o aspectos de estas 4 disciplinas. Entonces vamos a estar en la interacción entre estas 4 disciplinas, en donde muy frecuentemente en el contenido que vamos a estar subiendo, vamos a ver el estudio de las funciones de los seres vivos a nivel celular, a nivel molecular, y la relación que existe con las diferentes macromoléculas. Entonces vamos a ir, como lo mencioné, un poco más allá de la bioquímica. Y bueno, la bioquímica se puede estudiar en 2 escalones. Imagínense que la bioquímica es una escalera de 2 grandes escalones. Un escalón tiene que ver con la parte básica, nivel básico, y el otro escalón tiene que ver con la parte aplicada. Entonces, desde el punto de vista básico estamos interesados en estudiar cuáles son las biomoléculas, qué son las biomoléculas y cómo sirven las biomoléculas para dar cuenta con la integridad celular. Y estas biomoléculas son compuestos, son sustancias relativamente pequeñas, que tienen pesos relativamente pequeños. El Daltón es una medida del tamaño de las moléculas. Un Daltón es lo que pesa un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene un peso o una masa atómica relativa de un Daltón. Entonces estas biomoléculas son compuestos que están hechos de menos de 5.000 daltones. Si hay más de 5.000 daltones, ya no se considera una biomolécula. Una biomacromolécula es una sustancia asociada también a los sistemas biológicos y tiene un peso molecular relativamente más grande que una biomolécula, de más de 5.000 daltones. Miren, una forma de distinguir entre biomoléculas y biomacromoléculas es que las biomoléculas son más bien sustancias monoméricas, sustancias donde están compuestas de una sola cadena definida. O si acaso, el resultado de la interacción mediante reacciones de condensación de 2, 3, 4, 5 o un poquito más de biomoléculas. O sea, sí pueden formar reacciones de polimerización. No es lo mismo una reacción de polimerización que un polímero. Cuando decimos palabra polímero, nos estamos refiriendo a algo ya más grande, que tiene cientos o más de 100 monómeros. Entonces las biomoléculas podemos entenderlas como monómeros y oligómeros. La palabra oligo significa unos cuantos, unos pocos, unas pocas partes que interaccionan químicamente entre sí y forman estos oligómeros pequeños, relativamente pequeños. Y las biomacromoléculas son polímeros más grandes. Por ejemplo, las proteínas, el DNA, el RNA, esas son biomacromoléculas, son polímeros, son biopolímeros y tienen pesos mayores de 5.000 daltones. Y luego están otro tipo de complejos moleculares, que es cuando varias moléculas, varias biomoléculas o varias biomacromoléculas interaccionan entre sí por medio de enlaces químicos o enlaces físicos y forman multicomplejos biomacromoleculares principalmente, y son relativamente grandes, son gigantescos
en comparación con una molécula de agua, por ejemplo, porque llegan a pesar más de 1.000.000 de daltones. Y también podemos entender a un nivel básico la bioquímica como el estudio del metabolismo, que es una red de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. Es el conjunto de transformaciones químicas que le ocurren a las sustancias adentro de una célula, y es compleja, pero también es desde un nivel básico. En un nivel básico, entiéndase que queremos entender de una forma más fundamental, de una forma más esencial, cómo es la vida dentro de una célula, y pues también fuera de una célula, pero a nivel básico. Y a nivel aplicado es emplear el conocimiento esencial básico para resolver problemas, por ejemplo. Entonces se puede estudiar la bioquímica como una herramienta de la biotecnología, que tiene que ver con utilizar esta información biológica, los organismos biológicos y o sus partes, para crear tecnologías, para resolver problemas de manera tecnológica. Y también la podemos utilizar con medio de la clínica, es decir, para apoyar a la medicina en el diagnóstico clínico, por ejemplo, para monitorear una enfermedad o para diagnosticar un estado de salud de una persona o para estudiar el progreso de una persona que sufre una enfermedad y que está recibiendo alguna terapia médica. También la enzimología, que está muy relacionada con la bioquímica clínica y con la biotecnología, que aquí tiene que ver más bien con el uso de la herramienta enzimológica. Las enzimas son biomacromoléculas que tienen un poder catalítico. ¿Qué es esa palabrería que estoy usando? Un poder catalítico no es otra manera, es una manera distinta de decir que son moléculas que hacen que una reacción ocurra más rápido. Una reacción bioquímica, una reacción adentro de la célula, se acelera. Entonces, estas biomacromoléculas que tienen ese poder de acelerar las reacciones se llaman enzimas, y lo estudia una disciplina que se llama enzimología. Ahora, la enzimología se puede estudiar de un nivel básico también, para entender cómo funcionan las enzimas, pero también desde un nivel aplicado, para utilizarla como una tecnología para el diagnóstico o para resolver algún problema de la vida. Entonces vamos a estar subiendo contenido que tiene que ver con la bioquímica desde una perspectiva del nivel básico y una perspectiva del nivel aplicado. Entonces, va a haber a lo mejor unas semanas que nos vamos a enfocar a nivel básico, otras que nos vamos a enfocar a nivel aplicado. Vamos a estar invitando a diferentes colaboradores, colegas de un servidor, diferentes profesores, para que también ellos interaccionen con ustedes y nos puedan explicar un poco de cómo ellos utilizan la bioquímica como campo de estudio o como herramienta para resolver problemas de sus propios campos de estudio. Entonces, yo los invito a que estén atentos al contenido que voy a estar subiendo. Y bueno, la bioquímica, les decía que se puede entender desde dos escalones, el básico y el aplicado. Y en el nivel básico hay otros dos escalones, es como una escalera de otros dos escalones. Se puede entender desde un aspecto fundamental, que es estudiar la estructura química de las moléculas y cómo hay una interrelación estructural entre las diferentes moléculas, cómo interaccionan estas moléculas estructuralmente. Y a esta le han llamado muchas personas bioquímica estructural. Entonces vamos a estar revisando temas también de la bioquímica estructural. Y luego está la bioquímica desde un aspecto funcional, como muchos la han llamado, que tiene que ver con entender cómo las diferentes sustancias asociadas a la vida funcionan y cómo tienen un proceso dinámico. Las moléculas no son mesas de trabajo, no son, las macromoléculas, que son las que hacen las funciones biológicas, no son mesas de trabajo estáticas. Y en sí todas las moléculas no son estáticas, no tienen una estructura estática, tienen de alguna manera todas una dinámica, algunas más que otras, unas son más flexibles conformacionalmente que otras tienen una dinámica muy relativamente muy baja, pero estamos interesados en entender qué papel juega esta dinámica, este movimiento molecular, este tráfico de moléculas en las funciones de los organismos, en la vida en sí. Y también vamos a estar estudiando el metabolismo, o sea, los procesos
dinámicos que sufren las moléculas, las transformaciones químicas dinámicas que sufren las moléculas, principalmente las biomoléculas, en lo que llamamos el método. También vamos a estar revisando aspectos de la energética, es decir, cómo una célula procesa la energía, cómo toma la energía, cómo interacciona energéticamente con los alrededores y cómo transforma la energía para alguna utilidad celular. Y podemos nosotros asociar estas preguntas, ya sea del nivel estructural, del nivel funcional, o del nivel dinámico, en 3 preguntas fundamentales que vamos a estar abordando en los diferentes materiales que vamos a estar compartiendo con ustedes. Una de ellas tiene que ver con cómo hace una célula para que sus reacciones químicas, sus transformaciones biológicas, su metabolismo ocurra en escalas de tiempo cortos, en escalas de tiempo biológico. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, me gusta. La combustión del azúcar es muy energético, es decir, es favorable energéticamente, es espontáneo, es exergónico, libera energía. Exer es que libera, y no nos tiene que ver con energía, libera una gran cantidad de energía, o sea, ocurre de forma natural, vamos a decir. Pero si yo tengo en un recipiente algo de azúcar y lo pongo sobre una mesa, el que sea su combustión espontánea no significa que va a ocurrir en una escala su descomposición de tiempo corta. Tardará millones de años o no sé cuánto en descomponerse espontáneamente. Entonces, esa reacción es un ejemplo de algo que es energéticamente favorable, pero cinéticamente inaccesible, es decir, aunque energéticamente es posible, esa reacción está en una trampa cinética y necesita de la ayuda, de la facilitación de un catalizador para que ocurra en escalas de tiempo biológicas. ¿A qué me refiero con escalas de tiempo biológico? Me refiero a que si alguien ingiere un poco de sacarosa, un poco de azúcar de mesa, esta debe de ser procesada en el organismo en cuestión de unos minutos para extraer energía de él y convertir, hacer las transformaciones que permite. Entonces, una de las preguntas es cómo hace esta célula para acelerar estas reacciones. Ya se los adelanté, son los catalizadores biológicos, son las biomacromoléculas, algunas de ellas las que permiten que esto ocurra. Y número 2 es cómo extrae esta célula energía y cómo reduce el potencial de su entorno, es decir, cómo extrae electrones de su entorno para fijar, para ceder estos electrones a sus propias moléculas. Y la otra gran pregunta es cómo una célula sintetiza los bloques de construcción y sus macromoléculas para hacer sus funciones biológicas. Muchas veces uno tiene la idea de que cuando uno ingiere los alimentos, las proteínas que están ahí en los alimentos, en los nutrientes, son las proteínas que luego funcionan en las células, pero no es así. Estas proteínas tienen que ser degradadas a sus bloques estructurales fundamentales, que son los aminoácidos, y después estos aminoácidos sirven como bloques para leer las instrucciones genómicas del organismo en la célula y construir las propias biomacromoléculas con las secuencias precisas que necesita ese organismo. Entonces, esta es otra de las grandes preguntas que no está de más decirlo, ya tenemos mucha información de estas 3 preguntas. Me estoy poniendo en un nivel como si no supiéramos nada y los vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, más o menos les voy a dar un adelanto de lo que vamos a estar viendo a manera de introducción. Necesitamos una serie de material que tenga que ver con entender desde un punto esencial, nivelado, la química de las biomoléculas. La mayoría de las biomoléculas son moléculas orgánicas, la mayoría de ellas. Y las que no son totalmente orgánicas tienen algún componente inorgánico. Entonces necesitamos entender la química de estas biomoléculas a nivel atómico, a nivel estructural, a nivel dinámico y a nivel de reactividad, es decir, a nivel de qué ocurre si una molécula, una biomolécula en particular, se encuentra enfrente de otra biomolécula igual o distinta. Y bueno, la materia viva consiste en un número relativamente pequeño de elementos. De todos los más de 100 elementos que conocemos en la naturaleza, solo unos cuantos elementos los vamos a encontrar asociados a la vida, principalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y otros elementos que son micronutrientes, les llaman los
que se requieren en menos cantidad porque están en menos cantidad en las biomoléculas. Estos otros están en mayor cantidad. Este histograma o esta frecuencia de los elementos de la naturaleza en el cuerpo humano, por ejemplo, tiene que ver con el peso seco, es decir, el peso que le restamos la cantidad de agua. Y bueno, los compuestos orgánicos tradicionalmente los podemos dividir en hidrocarburos y en hidrocarburos funcionalizados. A mí me gusta mucho revisar las palabras, qué dicen las palabras, qué nos dice la estructura de las palabras, para luego entender una lógica detrás de la palabra. Y entonces, por ejemplo, aquí en el caso de hidrocarburos, hidro es de hidrógeno y carburos es de carbono. Son compuestos que tienen solamente carbono e hidrógeno. Y los hidrocarburos funcionalizados son sustancias que tienen un esqueleto de carbono y de hidrógeno, igual que los hidrocarburos, pero tienen átomos diferentes o grupos funcionales diferentes, por eso se llaman funcionalizados. Tienen otras funciones, otras propiedades distintas. Pero los hidrocarburos los podemos dividir como alcanos, alquenos y alquinos. En las biomoléculas vamos a encontrar alcanos y alquenos y aromáticos. Los alcanos, ya sabemos, una manera sencillísima de entender cómo son los alcanos, son aquellas sustancias orgánicas cuyos esqueletos tienen puros enlaces sencillos. Los alcanos es que por lo menos tienen un doble enlace en su esqueleto. Los alquinos es que por lo menos tienen un triple enlace. Y los aromáticos son sustancias cíclicas, o sea, son compuestos, son moléculas cíclicas, que se cierra el carbono, hace un enlace con otro carbono, de manera que quedan puros carbonos secundarios, puros carbonos unidos a otros carbonos, formando un anillo, un ciclo. Y en los aromáticos podemos encontrar un doble enlace entre dos carbonos, y luego un enlace sencillo, y luego un doble enlace, y luego un sencillo. A esto se le llama conjugación de dobles enlaces. Entonces, esta conjugación de dobles enlaces, por la naturaleza del doble enlace, que es resonante, hace que se mueva este doble enlace entre los carbonos, y este movimiento de electrones de los dobles enlaces, que se llaman electrones pi, es lo que hace que tengan esta aromaticidad las moléculas. Entonces, los hidrocarburos funcionalizados se dividen de acuerdo a ese otro elemento que tienen. Por ejemplo, si tienen oxígeno se llaman hidrocarburos oxigenados, si tienen nitrógeno se llaman nitrogenados, si tienen azufre se llaman azufrados, si tienen fósforo se llaman fosforados. Entonces, los oxigenados se dividen en alcoholes, en éteres, en acetales, en diacetales y en carbonilos. El carbonilo es bien importante en la bioquímica, es uno de los más importantes. Un carbonilo, miren, déjenme se los dibujo rápidamente. Un carbonilo es cuando tenemos esta cadena en química, se llama cadena variable, es una cadena R. Tenemos un carbono, de ahí la palabra carbonilo, y luego tenemos otra cadena variable que puede ser desde un átomo de hidrógeno, hasta una cadena gigantesca. Y el carbonilo es aquel que tiene es un oxigenado, tiene que tener oxígeno, tiene oxígeno, y tiene un doble enlace con el carbono, ese oxígeno. Ese es el grupo carbonilo. Entonces, los carbonilos se dividen en aldehídos, en cetonas, en ácidos carboxílicos, en derivados de ácido, en ésteres, en amidas. ¿Okay? Entonces, es bien importante entender la química del carbonilo. La vamos a estar revisando muy frecuentemente también de los otros. Los compuestos nitrogenados, como su nombre lo dice, son compuestos que tienen nitrógeno, se dividen también hay quienes que tienen carbonilos, o sea, tienen un carbonilo como este y tienen nitrógeno además, que es el caso de las amidas. Se dividen en amidas, aminas, guanidinos, nitratos, nitritos. Los acifrados se dividen en tioles, mercaptanos, sulfenios, sulfinas, sulfonas y tionilos. No se preocupen ahorita por entender la química de esto. Va a haber un material exclusivo que voy a compartir con ustedes, en donde vamos a estar revisando con más profundidad estas propiedades que tienen estas moléculas. Y los fosfatados en las biomoléculas vamos a encontrar más comúnmente nada más fosfatos en las biomoléculas. Y bueno,
las moléculas de la vida pues, son las que llamamos biomoléculas. Bio viene de una palabra griega, bios, que significa vida, es la palabra vida, literalmente, vida biológica, porque hay otra palabra griega que es zoe, que quiere decir bio, que también quiere decir vida. Entonces acá vamos a utilizar la palabra, todo lo que ustedes ven en bio se refiere a vida, vida biológica. Y luego tenemos la palabra moléculas, o sea, son moléculas asociadas a la vida, son las moléculas de la vida, porque son los constituyentes que encontramos en todos los seres vivos. Tradicionalmente se dividen en 4 tipos, en azúcares, lípidos, aminoácidos y nucleótidos. No incluí proteínas y ácidos nucleicos porque esas más bien son biomacromoléculas. Es una cuestión de tamaño, no de composición química tanto así. Son de naturaleza orgánica la mayoría. Hay algunas biomoléculas que tienen partes inorgánicas. Vamos a estar revisándolo con calma, no se preocupen ahorita por mucho. También se incluyen en las biomoléculas los diversos metabolitos. ¿Qué son los metabolitos o intermediarios metabólicos? Miren, en el metabolismo no ocurre en una sola reacción. Vamos a decir que yo consumo glucosa y todo el mundo sabemos que la glucosa metabólicamente se convierte en piruvato. Pues esta reacción no ocurre en un solo paso, sino ocurre en 10 pasos en la mayoría de los organismos. Es gradual y se requieren 10 catalizadores que gradualmente vayan haciendo estas transformaciones. Pues, por ejemplo, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, ese es el primer paso. Se requiere de una enzima que se llama hexoquinasa y de otra sustancia que done el fosfato, que es el ATP magnesio en realidad. Pues produce glucosa 6-fosfato, no es ni la glucosa ni es el piruvato, está entre medio, está en camino a convertirse en piruvato. Pues por eso se le llaman intermediarios metabólicos o metabolitos, y como son moléculas usualmente de menos de 5000 daltones, pues también les podemos llamar biomoléculas. Los metabolitos secundarios como los antibióticos, los alcaloides y otros también entran en esta clasificación. Y los cofactores, que son moléculas que facilitan las actividades biológicas. Por ejemplo, las vitaminas B, el complejo B, produce unas coenzimas que necesitan algunas enzimas para poder hacer su función. Es esencial que tengan esas coenzimas. Se llaman cofactores y también son biomoléculas. Y son principalmente hidrocarburos funcionalizados. O sea, su esqueleto, lo que tengo que entender yo es que su esqueleto, su cadena principal es carbono e hidrógeno y tiene diversos grupos funcionales que le da un carácter o una diversidad orgánica o química funcional muy, muy distinta. Y bueno, decíamos que las sustancias biológicas, las biomoléculas, se pueden dividir en moléculas pequeñas y moléculas más grandes. ¿Qué son estas moléculas más grandes? Son polímeros, son biopolímeros en realidad. Por ejemplo, el poliéster, el polivinilo, que también son sustancias orgánicas, son polímeros. Se llama poliéster porque está hecho con muchos enlaces ésteres. Tiene muchísimos enlaces ésteres. Polivinilo tiene su parte monomérica, es el vinilo, pues forma cadenas como en un collar de perlas. Cada perlita, cada perla es una parte del collar. Pues hagan de cuenta que en un biopolímero cada monómero es una especie de perla o de cuenca de un collar gigante. Y bueno, las macromoléculas se dividen en proteínas, en ácidos nucleicos y en polisacáridos. Y a veces hay una combinación, sobre todo en proteínas y polisacáridos. Estas macromoléculas traen información genómica. Cada una de ellas trae información de los genes de la herencia de los organismos, tanto las proteínas como los ácidos nucleicos. Y aún los polisacáridos. Los polisacáridos no se forman al azar, sino que hay una enzima que sigue unas instrucciones del genoma, por así decirlo, para poder ensamblar en un orden preciso los polisacáridos o los oligosacáridos de las glicoproteínas, por ejemplo. Entonces es fundamental que lo hagan en un orden con una secuencia específica. Entonces por eso digo que traen información del genoma.
Y vamos a estar revisando muy particularmente en este curso las proteínas. Las proteínas son los motores moleculares, son las mesas de trabajo biológicas de las células, donde ocurren la mayoría de las funciones. Y gracias a 3 técnicas poderosas, técnicas de química analítica o de biofísica, nosotros podemos conocer información no solo de su composición atómica, o sea, de qué están compuestas estas biomoléculas y el orden en que están formados los polímeros, sino detalles atómicos. O sea, yo puedo conocer detalles atómicos y detalles subatómicos de estas biomoléculas, de estas biomacromoléculas. Esa información es esencial para después entender el mecanismo. O sea, es importante decir, por ejemplo, que una enzima es un catalizador, pero también es bien importante decir cómo hace la catálisis. O sea, no nada más que hace una catálisis y que cuántas veces acelera una reacción, no, hay que decir cómo acelera esa reacción, a nivel atómico, desde luego. Porque esa información después me va a permitir realizar manipulaciones para las diferentes aplicaciones que puede tener esta información, este conocimiento que intentamos generar. Entonces, los ácidos nucleicos, nosotros tenemos detalles atómicos gracias a estas 3 técnicas, les decía, que se llaman cristalografía de rayos X, cristalografía y difracción de rayos X. La otra se llama resonancia magnética nuclear y la otra se llama microscopía crioelectrónica. De las 3, nosotros tenemos la gran cantidad de información que tenemos disponible ahora en las bases de datos, viene a partir de la cristalografía y difracción de rayos X. Más del 80%, me atrevería yo a decir. Mucha de la información que conocemos es gracias a la cristalografía y difracción de rayos X. Y esa información luego se utiliza, por ejemplo, en la microscopía crioelectrónica para construir los modelos por estas otras técnicas. Entonces, es bien importante luego que veamos, voy a hacer un contenido específico para estas técnicas, incluso voy a invitar a algunos colegas que son especialistas en estas técnicas para que nos platiquen un poco más de cómo funcionan, cómo se utilizan. Entonces más adelante lo vamos a volver a retomar. Entonces nada más quédense con que nosotros tenemos estas fotografías de abajo, aparte de estas fotografías hermosas que se ven aquí arriba, tenemos estas otras fotografías que son amplificaciones de estas de arriba, en donde esta malla que se ve aquí, por ejemplo en este segmento de la proteína, es la densidad electrónica. O sea, nosotros podemos ver, no los electrones, no los podemos ver los electrones, pero sí podemos ver la nube electrónica, podemos ver la forma que tiene, podemos ver las distorsiones que sufre de lo esperado, y podemos ver las formas de la molécula, podemos ver estos detalles subatómicos de las moléculas, gracias, como les digo, a estas técnicas experimentales muy poderosas. Y bueno, particularmente vamos a estar revisando, les decía hace rato, qué es una proteína y por qué es tan importante entender una proteína. Aquí me gustan mucho las palabras que componen, las palabras naturales que componen a los conceptos. Entonces, una proteína viene del francés proteine. A un francés se le ocurrió acuñar el término proteína, que no sé si se pronuncia así, ahí me disculpan los que sepan francés. Y a su vez viene del griego proteios, aquí está proteios, y tampoco sé si se pronuncia así, ahí me disculparán los que sepan griego. Lo importante aquí es que significa prominente, o sea que es de primera calidad. Los que empezaron a estudiar estas moléculas muy rápido se dieron cuenta que eran de primera calidad, es decir que eran unas sustancias muy importantes, y eso lo pensaron porque en donde quiera que extraían muestras biológicas se encontraban estas sustancias. Y inicialmente pensaron que la información genética de los organismos estaba contenida en estas proteínas, que de cierta manera sí está ahí, pero no se almacena ahí. Se expresa mucha de la información en forma de proteína, pero está ahí, eso es cierto. Está en los ácidos nucleicos, eso desde hace mucho tiempo ya lo sabemos, pero cuando se acuñó este término no se sabía, por eso le pusieron proteínas de primera calidad. Después acuñaron el término de prótidos, que son biomoléculas de cadenas lineales, o sea, reconocieron que eran polímeros
y que la base mínima de estos biopolímeros eran los aminoácidos. En 1838, Berzelius acuñó el término proteína por primera vez para una sustancia rica en nitrógeno, abundante de nitrógeno. De ahí la palabra aminoácido, que todos tienen grupos amino, entonces es una sustancia que tiene mucho nitrógeno y que es hallada en todas las células de los animales y de los vegetales. Y esto tiene que ver con que antes pues, se clasificaba todo como un animal o como un vegetal. Ahora sabemos que hay diferentes dominios de la vida y diferentes reinos de la vida. Entonces, por ejemplo, a muchos microorganismos pensaban que eran vegetales, por eso viene ahí de forma global en estos dos, no que nada más en estos dos se hayan estudiado. Entonces, las proteínas observadas en la naturaleza, sabemos hoy que están adaptadas, o sea, sufrieron rondas de selección natural para efectuar la función biológica de la mejor manera que se puede, con un fitness, con una aptitud o adecuación funcional idónea. Y bueno, estas propiedades funcionales, o sea, las funciones que tienen las proteínas, alguien decía en mis clases que en la célula todo está hecho de proteína, y lo que no está hecho de proteína, o sea, que no es de naturaleza proteica, seguramente fue hecho por una proteína. Entonces es bien importante entender esta diversidad funcional que tienen las proteínas. Y bueno, sabemos que estas funciones y esta diversidad funcional la encontramos por un estado de la proteína. La proteína no es un polímero lineal con una estructura aleatoria, sino tiene una estructura muy, muy definida que llamamos estado nativo. Tiene una estructura tridimensional muy, muy definida, y es esta estructura tridimensional del estado nativo el que tiene las funciones biológicas. Y esta estructura tridimensional del estado nativo la adquieren las proteínas mediante un proceso físico que se llama plegamiento. Voy a hacer un contenido especial o varios contenidos especiales para abordar este tema de la estructura y del plegamiento de las proteínas. Y las proteínas las podemos dividir por dominios. Para entender de manera fácil qué es un dominio, imagínense en un edificio que tiene diferentes oficinas, y en cada una de esas oficinas tienen o espacios con diferentes funciones. Por ejemplo, en los baños, pues allí vas a hacer alguna particularidad, no vas allí a sacar copias o no vas a hacer un trámite, ¿verdad? Eso lo vas a hacer a lo mejor en una oficina, tiene alguna especialización en hacer algún trámite, o si es un edificio de clases, pues si tiene aulas, pues allí es para tomar las clases y llevar las clases. Estos los podríamos llamar dominios estructurales y funcionales, es decir, está organizado en partes que tienen unas funciones muy específicas. Entonces las proteínas están organizadas en partes que tienen funciones específicas, se llaman dominios estructurales. Un dominio estructural es una parte de una proteína que tiene un plegamiento más o menos independiente, se puede plegar de manera independiente y tiene una función biológica. Imagínate una enzima de estas que se llaman sinasas. Estas enzimas sinasas tienen que tener un dominio que les permita reconocer el sustrato, un dominio de unión al sustrato que va a recibir el fosfato, y tienen que tener otro dominio que reconozca el ATP, un dominio de unión al nucleótido, que lo pegue. Y entonces estos dos dominios estructurales y funcionales trabajan de manera sincronizada para que desde el nucleótido se transfiera el fosfato al sustrato que lo va a aceptar. Y entonces esto lo hace de manera organizada. Y bueno, las macromoléculas y las supramoléculas son una especie de dominios plegados funcionales con una diversidad enorme de módulos biológicos, módulos funcionales biológicos. ¿Y por qué las proteínas son tan esenciales y tan importantes? A mí me gusta este atlas de la maquinaria molecular que podemos encontrar en el Protein Data Bank. El Protein Data Bank, por sus siglas en inglés, es un banco de datos gigantesco en donde de manera curada, es decir, que hay unas personas encargadas de verificar la información que se sube allí, que los científicos anotan allí, que son estructuras tridimensionales, modelos estructurales de las moléculas, precisamente de las biomacromoléculas.
Y entonces se van subiendo ahí y son públicas, son bases de datos públicas que podemos nosotros acceder de forma gratuita, nomás necesitamos una conexión a internet y podemos ver la información que está ahí, podemos hacer una búsqueda de una macromolécula en particular y podemos ver qué tanta información hay de esa macromolécula. Podemos descargar esa información y analizarla, estudiarla, emplearla. Y entonces me gusta porque podemos ver la diversidad del papel de las proteínas y de la localización celular de las proteínas. Hay proteínas extracelulares, proteínas que se salen de la célula, que están fuera de la célula, como los anticuerpos, transportadores, enzimas, moléculas de identificación, de señalización. Este es un virus, el virus tiene que salir de la célula hospedadora. Hay proteínas que están asociadas a las membranas biológicas, aquí podemos ver proteínas integrales, proteínas periféricas, que son esenciales para las funciones biológicas de las membranas, no nada más los lípidos, las proteínas es un componente muy, muy fundamental de las membranas biológicas, evidentemente. Proteínas intracelulares que hacen las funciones dentro de la célula, como enzimas o diferentes complejos que participan en diferentes procesos biológicos. Proteínas asociadas al genoma, los ácidos nucleicos, proteínas que se encargan de transcribir, de generar el RNA a partir del ADN, proteínas que se encargan de duplicar el genoma, de mantener el genoma, de corregir el genoma, proteínas que se encargan de sintetizar otras proteínas o de regular la síntesis y la maduración de otras proteínas o la degradación de las proteínas, y proteínas que tienen que ver con la forma de las células. La forma de las células es bien importante, se llama infraestructura celular, y esta forma en algunas células tiene que remodelarse, en la mayoría de ellas tiene que haber un remodelamiento. Piensen en un linfocito, por ejemplo, esférico o esferoide, que tiene que trasvasar por los tejidos epiteliales o los vasos sanguíneos. Entonces tiene que deformarse completamente, aplanarse y pasar entre las células, permear entre células. Tiene que tener un remodelamiento de la infraestructura celular, y ese remodelamiento es gracias a las proteínas de la infraestructura celular. El movimiento, no crean que acá podemos ver en mi fondo de pantalla diferentes subestructuras celulares como una mitocondria o diferentes, el retículo endoplasmático. Estos no andan flotando allí como pasas en una gelatina, sino que están ancladas a la infraestructura celular precisamente, y se pueden mover gracias a otras proteínas que los mueven en diferentes partes de la célula. Entonces las proteínas son importantes porque participan en la síntesis de proteínas, en el metabolismo, en la catálisis, en permitir que las transformaciones y los procesos biológicos ocurran a escalas biológicas, y en la salud y en la enfermedad muchos patógenos utilizan las proteínas como factores de virulencia, y una condición de estado de salud es porque tenemos una condición homeostática de nuestras proteínas, funcionan adecuadamente. Muchas enfermedades metabólicas, diversas enfermedades ocasionan su origen es porque una proteína falla, una mutación en un gen que lleva a un mal funcionamiento de alguna proteína. Participan en la generación de energía, o sea, la cadena respiratoria, los respirosomas, están hechos en gran parte de un componente proteico, también un componente de membrana biológica, que es importantísimo para generar el gradiente electroquímico para que pueda haber la quimiosíntesis del ATP, por ejemplo. Pero es esencial también la funcionalidad de las proteínas. Como ya lo indiqué, participan en la infraestructura y comunicación de la célula y tienen diversas aplicaciones tecnológicas, llámense biotecnología o nanotecnología. Entonces es bien importante, es la base fundamental de la bioquímica, es entender la química de las biomoléculas, de las moléculas pequeñas, pero también la química de las biomacromoléculas, en especial énfasis de las proteínas. ¿Qué vamos a ver próximamente en nuestros próximos videos? Vamos a estar revisando contenido de la química de las biomoléculas y biomacromoléculas, contenido de la estructura, cómo es la estructura y cómo son las diferentes partes de estos dos, y cómo es la dinámica conformacional de estos dos y cuál es la importancia de esta dinámica, y contenido acerca de la bioquímica del metabolismo. Entonces vamos a estar viendo como paralelamente estos dos aspectos,
y espero que sea de su agrado y también que sea de su utilidad en sus clases y en sus vidas académicas. Pues me despido de ustedes en esta ocasión. Esto es lo que les quería presentar, lo que les traigo, y próximamente estaremos revisando más material. Los invito a que estén atentos en mi canal para que estemos interaccionando de una manera eficiente, de una manera adecuada. Me despido de ustedes, hasta luego, que estén muy bien.